Existe una sensación silenciosa que está creciendo en millones de personas alrededor del mundo. Una sensación difícil de explicar completamente. Porque muchas veces aparece incluso cuando aparentemente todo está bien. La vida continúa. El trabajo continúa. Las redes sociales continúan. Las conversaciones continúan. Pero internamente algo se siente extraño. Vacío. Desconectado. Sin profundidad real. Y lo más inquietante es que cada vez más personas están experimentando exactamente esto. Una sensación constante de falta de significado emocional. Como si la vida estuviera perdiendo intensidad humana lentamente. Y aquí aparece una pregunta extremadamente incómoda. ¿Cómo es posible sentirse tan vacío en una época con tanto entretenimiento, tanta tecnología y tanto acceso a placer inmediato? Porque el problema moderno no es solamente falta de estímulo. Muchas veces es precisamente exceso de estímulo sin significado profundo. El cerebro humano nunca había recibido tanta dopamina rápida en toda la historia. Videos infinitos. Redes sociales. Contenido constante. Comida ultraprocesada. Entretenimiento permanente. Todo diseñado para producir pequeñas recompensas emocionales instantáneas. Pero aquí aparece algo extremadamente importante. El placer rápido no siempre produce satisfacción profunda. Y esa diferencia cambia completamente experiencia humana. Porque una persona puede pasar horas consumiendo estímulo constante y aún así sentirse emocionalmente vacía después. Y eso ocurre muchísimo más de lo que las personas imaginan. Porque el cerebro humano necesita mucho más que entretenimiento para sentirse verdaderamente pleno. Necesita conexión, dirección, propósito, presencia. Pero el mundo moderno muchas veces reemplaza esas cosas por distracción constante. Y lentamente aparece sensación de desconexión interior. Porque mientras más ruido externo consumes continuamente, menos espacio interno queda para sentirte realmente vivo. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Muchísimas personas ya no saben permanecer solas consigo mismas. Porque cuando desaparece el estímulo, aparece vacío emocional acumulado. Entonces buscan inmediatamente otra distracción. Otro video. Otra notificación. Otra conversación superficial. Otra dosis rápida de dopamina. Y así el vacío nunca se enfrenta profundamente. Solo se cubre temporalmente. Pero aquello que ignoras emocionalmente no desaparece. Permanece dentro. Y con el tiempo puede crecer silenciosamente, transformándose en ansiedad, cansancio mental, desmotivación, falta de sentido. Y aquí aparece otra verdad extremadamente incómoda. La sociedad moderna muchas veces empuja a las personas hacia vidas desconectadas de sí mismas. Trabajar constantemente, consumir constantemente, compararse constantemente. Todo extremadamente rápido. Todo extremadamente superficial. Entonces muchas personas pasan años enteros persiguiendo validación externa, mientras internamente se sienten cada vez más vacías. Porque la validación externa nunca llena completamente desconexión interna. Puede distraer temporalmente, pero no reemplaza significado real. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El ser humano necesita sentir que su vida tiene dirección auténtica. Necesita sentir conexión con algo más profundo que consumo y repetición automática. Pero el problema es que el mundo moderno raramente deja suficiente silencio para descubrir eso. Porque el silencio revela preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo realmente? ¿Hace cuánto no siento entusiasmo genuino? ¿Por qué todo parece tan mecánico? ¿Estoy construyendo una vida que realmente quiero? Y muchas personas temen profundamente esas preguntas. Entonces vuelven rápidamente a distracción. Porque la distracción evita confrontar vacío emocional. Pero también evita transformación. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Muchísimas personas crecieron creyendo que felicidad significa obtener más. Más dinero. Más aprobación. Más entretenimiento. Más éxito visible. Pero después descubren algo inquietante. Puedes obtener muchas cosas externas y aún así sentirte internamente desconectado.
Porque el vacío moderno muchas veces no nace de carencia material. Nace de carencia de profundidad humana. Y eso cambia completamente el problema. Porque ya no se trata solamente de tener más. Se trata de recuperar conexión real con la vida. Pero aquí aparece el gran obstáculo. La hiperestimulación moderna reduce capacidad de sentir profundamente. Porque el cerebro se acostumbra a intensidad artificial constante. Entonces las experiencias simples comienzan a parecer insuficientes. Una conversación tranquila parece aburrida. Caminar sin teléfono parece incómodo. El silencio parece insoportable. Y eso es extremadamente peligroso. Porque gran parte de la belleza humana existe precisamente en experiencias lentas y profundas. Pero un cerebro hiperestimulado pierde sensibilidad hacia ellas. Entonces necesita cada vez más estímulo para sentir algo. Y eso crea ciclo vacío. Más consumo. Menos satisfacción. Más distracción. Más desconexión. Y aquí aparece otra verdad extremadamente inquietante. Las redes sociales intensifican enormemente esta sensación de vacío. Porque exponen constantemente vidas idealizadas. Momentos editados. Éxito filtrado. Felicidad artificialmente seleccionada. Entonces muchas personas comienzan a sentir que sus propias vidas son insuficientes. Incluso cuando antes estaban relativamente en paz. Porque comparación constante destruye gratitud silenciosamente. Y una mente permanentemente comparándose rara vez experimenta satisfacción auténtica. Siempre siente que falta algo. Siempre siente que debería estar viviendo otra vida. Y eso produce ansiedad emocional constante. Pero aquí aparece algo todavía más profundo. Muchísimas personas ya no saben quiénes son realmente debajo de todas sus distracciones y máscaras sociales. Porque pasaron años adaptándose a expectativas externas. Intentando encajar. Intentando impresionar. Intentando sobrevivir psicológicamente. Y lentamente perdieron conexión con deseos auténticos. Con emociones reales. Con identidad profunda. Entonces aparece sensación extraña de vacío existencial. Porque la persona ya no vive desde autenticidad. Vive desde automatismo social. Y eso consume energía emocional enorme. Pero aquí aparece algo extremadamente poderoso. El vacío muchas veces no es solamente un problema. También puede ser una señal. Una señal de que algo necesita cambiar profundamente. Porque el vacío aparece frecuentemente cuando la vida deja de sentirse alineada con necesidades humanas reales. Con presencia. Con conexión. Con significado. Con autenticidad. Y entender eso puede cambiar completamente perspectiva. Porque deja de verse únicamente como algo malo y comienza a verse como mensaje interno. Un mensaje que dice: algo importante está faltando. Pero aquí aparece el problema. La mayoría intenta eliminar inmediatamente esa sensación mediante más distracción, en vez de escucharla. Y eso prolonga el ciclo durante años. Pero las personas que realmente transforman sus vidas hacen algo diferente. Se detienen. Observan. Escuchan. Y comienzan a preguntarse honestamente qué las está desconectando emocionalmente. Y eso requiere valentía enorme. Porque implica enfrentar partes ignoradas de uno mismo. Miedos. Soledad. Insatisfacción. Hábitos destructivos. Pero precisamente ahí comienza transformación auténtica. Y aquí aparece otra verdad extremadamente importante. La conexión humana profunda se está volviendo cada vez más rara. Porque muchas interacciones modernas son rápidas, superficiales y distraídas. Las personas hablan mientras miran pantallas. Escuchan parcialmente. Responden automáticamente. Y eso elimina profundidad emocional. Entonces, incluso rodeados de gente, muchos continúan sintiéndose solos. Porque presencia real se ha vuelto escasa. Y el ser humano necesita presencia emocional genuina para sentirse conectado. Pero el mundo moderno constantemente divide atención. Y atención dividida destruye intimidad humana. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Muchas personas ya no recuerdan cómo se siente estar verdaderamente presentes. Sin ansiedad constante. Sin necesidad inmediata de estímulo. Sin comparación permanente.
porque el sistema nervioso moderno vive saturado continuamente. Y eso reduce capacidad de experimentar paz profunda. Pero aquí aparece una verdad liberadora. El vacío no siempre se llena agregando más cosas. Muchas veces se transforma eliminando ruido innecesario, reduciendo distracción, recuperando presencia, recuperando silencio, recuperando conexión auténtica. Y eso puede sentirse extraño inicialmente, porque el cerebro moderno está acostumbrado a estimulación constante. Pero después ocurre algo poderoso. La sensibilidad emocional comienza a regresar. Las experiencias simples recuperan valor. Las conversaciones se sienten más reales. El tiempo desacelera psicológicamente. Y la vida empieza a sentirse menos automática. Porque finalmente la mente deja de escapar constantemente. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El significado raramente aparece en hiperconsumo. Normalmente aparece en profundidad. En creación. En relaciones reales. En crecimiento. En momentos donde realmente estás presente. Y eso cambia completamente dirección emocional de una vida. Porque el ser humano no fue diseñado solamente para consumir estímulo infinito. Fue diseñado para experimentar conexión profunda con existencia misma. Pero el entorno moderno constantemente aleja a las personas de eso. Y aquí aparece probablemente la verdad más perturbadora de todas. Millones de personas están intentando llenar vacíos emocionales profundos mediante distracción constante, sin darse cuenta de que aquello que verdaderamente necesitan probablemente no es más entretenimiento, más validación o más consumo. Probablemente necesitan volver a sentirse humanas otra vez. Necesitan volver a escucharse, volver a sentir, volver a conectar profundamente consigo mismas, con otras personas y con la vida real. Porque el vacío moderno muchas veces no significa que estés roto. Significa que llevas demasiado tiempo viviendo desconectado de aquello que realmente da profundidad y significado a la existencia humana.